Bueno, queridos amigos y amigas, ya sé que vosotros ya estáis comprando lotería. Y hoy no solo vamos a hablar de lotería, no solo vamos a hablar de lo que ha pasado miércoles por la mañana, donde prácticamente se ha puesto la alfombra roja para inaugurar la campaña de lotería de este año, sino se ha hecho en un sitio muy emblemático. Sé que todo el mundo ha visto la Casa de Papel, sé que todo el mundo habla de la Fábrica Nacional de Monedas y Timbres, pero nadie sabe ni que la dirige, o bueno, no todo el mundo lo sabe, y qué hace esta fábrica. Y hoy para eso hemos invitado a la directora general. Gracias. ¿Qué tal estás? Hola, Prefio. Isabel Van de Cabres, directora Encantada de general. estar aquí. Bueno, ¿qué hacéis en este edificio tan maravilloso que además os vais a cambiar? Luego nos contarás, pero me gustaría que nos presentaras un poco. ¿Qué hacéis en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre? ¿Qué no hacemos? Efectivamente, ¿qué no hacéis? Cuéntanos todo lo que hacéis, porque son muchísimas cosas, muchas no las conocemos, sin embargo, es una de estas instituciones del Estado más antiguas. Sí. Y además, ¿qué más cosas hacéis? Pues nosotros, en principio, tenemos como dos grandes almas. Una, la tradicional de fabricar productos de seguridad, que requieren seguridad, confianza y que están en manos o es monopolio del Estado, como es emitir dinero, monedas o billetes, o la lotería, o los sellos cuando se usaban para franquear las cartas y los paquetes. Es decir, que toda esa parte que viene de más de 400 siglos de historia, de las primeras cecas que hubo en España y que al final se quedaron en la nuestra desde 1892 hasta el día de hoy, esa es una parte muy importante. Y de esos productos de seguridad, algunos han desaparecido o han desaparecido en su forma original, como es el sello, porque ya no franqueamos las cartas, casi no usamos las cartas. La paquetería sí, pero las cartas no. Pero luego van apareciendo otros productos, ¿no? Que se van incorporando a la cartera de productos, que son productos que nosotros hacemos, y eso es importante explicarlo. Nosotros lo hacemos porque somos un medio de la administración para hacer aquellas cosas que un ministerio no podría hacer porque no tiene ese perfil de personal ni profesionales para hacerlo, ¿no? Es lo que llaman en las leyes los medios propios. Nosotros somos un medio propio de la administración, tanto de la administración general como de las autonómicas o de las locales. Cuando necesitan algo y nosotros tenemos los medios para hacerlo, ellos nos lo encargan. De manera que es nuestra responsabilidad disponer de esos medios para poder dar satisfacción. En los últimos años, a esta parte de los productos clásicos, tradicionales, se añaden los servicios, porque la relación de los ciudadanos con la administración cada vez se basa más en relaciones virtuales o administración electrónica y no presencial. Eso que se ha favorecido mucho con nuestros certificados electrónicos, que te permite identificarte sin tener que ir personalmente a hacer un trámite, a través de que la administración se ha digitalizado y ha ofrecido sus servicios en la administración electrónica. Y claro, es muy importante que en eso no haya fraude ninguno. Por supuesto. Si alguien se hace pasar por una persona para realizar un trámite tan importante como la presentación de la declaración de la renta o la solicitud de una subvención o de una ayuda, imagínate el desastre, ¿no? Entonces, nuestros certificados, que no son los únicos que hay en el mercado, nuestros certificados lo que tienen es un aval de una institución pública que nunca va a desaparecer, luego sus datos no van a perderse, que además protege su intimidad como nadie, porque nosotros tenemos mecanismos para preservar la intimidad del ciudadano, porque son reglas que nos hemos dado como administración, y vamos evolucionando porque cada vez hay más servicios digitales que podemos ir prestando. ¿Y cómo estáis manteniendo? Porque claro, el ciudadano de a pie conoce la digitalización, cómo está evolucionando, cómo está impactando nuestras vidas la inteligencia artificial, por ejemplo, que nos está cambiando la vida a todos, profesionalmente, en los servicios más básicos y más que va a ocurrir. ¿Cómo se puede mantener una institución que, tú has dicho claramente, que hay productos que llevan 400 años, ¿no? Hay una evolución extraordinaria. ¿Cómo se puede mantener la historia y también la tradición con este avance
que supongo que también para vosotros quiere decir reinventarse constantemente Esa es y la... emplear nuevas Sí, personas, ¿no? Tiene que ser un trabajo prácticamente diario, de work in progress, de es- trabajo constante, ¿no? esa es la característica que yo pondría de manifiesto por encima de todo, de lo que yo he conocido de la fábrica. Llevo 4 años y medio más o menos al frente, y es la capacidad de reinvención constante, porque precisamente porque tiene gente que hace investigación, desarrollo, ingenieros de proyectos, que tiene esos perfiles de gente que está pendiente de lo que los ciudadanos necesitan, de lo que las administraciones nos van a pedir, o incluso porque detectamos un problema y le decimos a la administración: tú tienes ese problema, nosotros tenemos los medios para resolverlo, si quieres desarrollamos el proyecto. Para una administración, ejecutar presupuestos sin ningún problema, porque sabe que nosotros estamos detrás haciendo el proyecto y que empieza tal día y acaba tal día, es una ventaja muy Por importante. supuesto. A nosotros no nos tienen que licitar, nosotros entramos directamente adjudicados porque somos públicos, somos una empresa pública 100%. Claro que tampoco hacemos competencia desleal en lo privado. Nosotros en lo privado solamente podemos facturar un 20%. El 80% lo facturamos a las administraciones que nos necesitan. Y es esa capacidad de adaptación y de versatilidad en los equipos la que nos hace tener siempre el perfil adecuado. Y luego hay otra cosa, por ejemplo, en el ámbito de la digitalización, y lo has dicho tú muy bien, ha habido una inyección extraordinaria de fondos por parte de la Unión Europea en los últimos años. Cuando yo llegué, la gente que trabajaba en la fábrica ya lo había visto venir, y mi predecesora en el puesto, primera mujer en 400 años de historia, ella también lo vio venir. Y entonces pensaron, bueno, vamos a orientar el plan de empresa a aquellos servicios que podamos prestar a la administración para cumplir ese cometido. Y entonces, bueno, pues se contratan perfiles más tecnológicos y se hacen proyectos y se dispone de medios. Aún así, Euprepio, te tengo que decir que la irrupción de la inteligencia artificial es de tal magnitud y de tal calibre, y es de las pocas cosas en las que, si me permites la reflexión, no podemos ir por delante. No es razonable que una institución que se dedica a la seguridad y a mantener por encima de todo la confianza de los ciudadanos en el respeto a sus datos personales, porque tenemos prácticamente esta semana se cumplen 17 millones de certificados electrónicos activos. 17 17 millones millones de ya. Wow. certificados activos, ¿eh? No es que la gente lo pide y lo tiene, sino que están activos y se usan todos los días. La catástrofe que supondría que nosotros nos pusiéramos en manos de las empresas que controlan la inteligencia artificial en este momento en el mercado, que ya sabemos cuáles son y dónde alojan sus datos, sin más reflexión ni más preparación previa, podría ser un desastre. Entonces, hemos ido de la mano de asesores en tecnologías punteros que saben que nosotros necesitamos asesoramiento tecnológicamente neutral, es decir, a mí no me vendes un proyecto porque ya tienes un pacto con una Ujú. compañía determinada, sino que Tecnológica. me tienes que Ujú. decir qué es lo mejor para hacer esto. En segundo lugar, cómo podemos hacer una capa de protección para que los datos nunca, nunca vayan a poder ser filtrados, etcétera. Y, por supuesto, adaptarnos, porque también como productores aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial es absolutamente imprescindible Por supuesto. para que los trabajos que nosotros tenemos, taller de gente con mono, al mismo tiempo que tenemos los ingenieros o Ujú. estructura, plantilla de otro tipo, tenemos gente que trabaja en producción. Todas aquellas tareas que puedan ser las más peligrosas o las más arriesgadas desde el punto de vista de la prevención, es lógico que pensemos si se pueden hacer, mecanizar, son automáticas y no requieren de ninguna aportación especial de valor por parte de un ser humano, pues esas las podemos ir derivando. O la captación de datos para mejorar la calidad de nuestros productos, pues por supuesto, en todo eso también hemos de incorporar inteligencia artificial. El momento más complicado que has vivido o la crisis más complicada que has vivido en estos 4 años y medio, porque por todo lo que tú estás comentando, habrás vivido momentos complejos, Sí, porque todo lo que tú comentas que a todos nos da miedo, porque la inteligencia artificial para mí es un instrumento extraordinario de progreso, sin ninguna duda, lo tengo clarísimo, y nos va a ayudar en muchísimas cosas, pero también nos da miedo a todo el mundo. Por lo tanto, imaginarte gestionando una empresa, fundamentalmente, perdona la reducción, de seguridad,
de seguridad de todos nosotros, seguro que alguna injerencia o algún problema relacionado con lo que tú que estás comentando, la tecnológica, la protección de datos, habrás tenido en estos 4 años y medio. Varios. Cualquiera que tenga una posición como la que yo ocupo en una compañía que tiene también desarrollos tecnológicos, etcétera, te lo dirá. Una de las obsesiones para mí ha sido la ciberseguridad. La seguridad física la teníamos más que garantizada. Nosotros tenemos una infraestructura de seguridad con protección privada, con protección pública de la Guardia Civil. Es decir, nuestras conducciones de dinero es algo que tenemos ya muy estudiado y muy manejado por profesionales. Pero la ciberseguridad es algo de lo que nadie puede librarse. Y yo había visto, y tú sabes por mi anterior destino dónde estaba, yo había visto durante la pandemia cómo incluso cuando pusimos en común todas las instituciones de investigación para las vacunas que todo el entorno europeo tenía, compartían los avances diarios para poder llegar más lejos y más rápido en el desarrollo de las vacunas, todos los institutos científicos iban compartiendo la información y sufríamos todos los días ciberataques absolutamente gratuitos, porque a cualquiera que nos hubieran preguntado desde China, desde Rusia, desde donde fuera, hubiéramos compartido la información. Pero básicamente lo que hacían era boicotearla. Agentes de todo tipo. Entonces, eso era un drama. Y cuando llegué a la fábrica yo dije, no. Yo necesito un perfil de seguridad holístico, de seguridad integral, de seguridad que vea lo físico y lo tecnológico. Y, por supuesto, nombré a una persona y un puesto creado ad hoc para eso. Y otro puesto ad hoc que fue innovación y servicios tecnológicos, administración digital e innovación. Esas dos son las primeras decisiones que tomé cuando llegué a la fábrica. Bueno, no te puedes imaginar lo que fue el día del apagón. Pusimos a prueba toda la capacidad de resistencia y eso que allí en la fábrica habían vivido la pandemia, habían vivido la Filomena, no poder ir a trabajar un día porque la nieve no permitía a los trabajadores llegar, o la pandemia porque tuvieron que cerrar los 14 días de rigor, pero después se organizaron para ir a trabajar porque eran un servicio esencial. O sea que allí habían vivido ya y tenían experiencia en continuidad de negocio y crisis, pero no la del apagón. Y además con el añadido que a mí me pilla en Sudáfrica, en una convención que se celebra cada 2 años de directores de casas de moneda. Y yo formo parte del board, además, internacional. Somos 7 directoras de casas de moneda. Bueno, digo 7 señoras, pero en realidad somos 5 y 2 señores. Y estaba en Sudáfrica cuando de pronto oigo la noticia y me llegan los avisos en el móvil de que ha habido un apagón en España, pero con carácter general de todo el país. Al principio supongo que ni te lo creías. No, pensaba que era fake. Como te puedes imaginar, todo el mundo ahora descreemos absolutamente hasta de lo que es cierto, ¿no? Somos incapaces ya de identificar lo que es real. Pero de pronto empiezan a llegar alertas, alarmas y a todos los franceses, los alemanes, preguntándome qué sabes, qué ha pasado. Portugal también, España. Yo lo primero que pensé era algo de terrorismo. Y me asustó, porque también lo hemos vivido antes. Pero de pronto no, parecía que era una caída de tensión y entonces casualmente habíamos instaurado una semana antes un gabinete de crisis para cuando ocurriera algo. Se activa el gabinete de crisis, me llaman por teléfono y me dicen, bueno, vamos a ver, no hay visos y tenemos información muy directa de que esto vaya a volver en las próximas horas. Hay que cerrar los talleres, hay que apagar las máquinas, hay que hacerlo controladamente. Y yo dije, sí, vamos a ver, estaba todo el comité de dirección. ¿Qué hacemos? Pues mira, yo recomiendo esto, el de seguridad decía una cosa, la directora de recursos humanos otra. No sabes con qué angustia se vive en la distancia, porque tú dices, no hubiera aportado nada en especial, estaba a 15 horas de vuelo, pero además los aeropuertos no funcionaban, pero estar lejos era muy tremendo. Y lo que hicimos fue ir apagando controladamente porque nuestras capacidades de reserva energética eran limitadas y no sabíamos si íbamos a poder aguantar. Entonces tuvimos que apagar electrónicamente la administración. Nadie podía utilizar los certificados a partir de las 4 de la tarde. Bueno, las horas transcurrieron, los trabajadores se fueron a casa como pudieron, se quedó un retén de guardia, por la noche ya volvió la luz. Las peripecias en mi casa ni te las cuento, porque yo estaba afuera, pero allí dejé lo más grande, de gente que acogíamos allí sin más. Pero lo importante es que a la mañana siguiente, cuando ya había luz,
no todos los mecanismos que necesitábamos en nuestros servidores se pusieron en funcionamiento a la vez. Fue una prueba muy dura y de comprobar que habíamos cometido errores. Y en el momento de compartir con los demás, oye, no podemos levantar ciertas cosas, esperar un momento, estamos haciendo pruebas, todo el mundo poniéndose a trabajar en la fábrica. Cuando hay una incidencia, la gente responde extraordinariamente. Tienen una conciencia de su empresa y de lo imprescindibles que son, que es muy grande. Pero nos costaba arrancar y de pronto te llamaba un ministro. Y yo estaba con los cascos puestos porque tenía que intervenir en una ponencia, preparándome en inglés lo que tenía que responder con mis compañeros. Sí, porque y mientras a tus compañeros les daba igual el apagón de España. Yo cada dos horas llamando a España. Claro. Y entonces, ¿qué hacemos? Y el ministro me decía, bueno, es que claro, si no funcionáis tenemos que buscar una vía alternativa. Y yo, ministro, no te preocupes porque yo creo que en hora y media yo creo que mi gente lo ha resuelto. Entonces no hacemos atajos, no hagas atajos. Tú en hora y media. Por supuesto, la vicepresidenta primera, por supuesto, la subsecretaria, todo el mundo llamando. Y con esa tensión, al final respondimos a la hora. Se superó y hemos aprendido lecciones de cosas que teníamos que mejorar. Además de vuestra labor que estás contando, y gracias por ser tan didáctica, porque creo que nos viene bien a todo el mundo para conocer vuestro trabajo, tenéis un fuerte compromiso con cultura y bellas artes. Tenéis una escuela de grabado, un museo que es uno de los mejores al mundo en su género, y os acaba de entregar la medalla de honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Cuéntanos por qué este compromiso con la cultura, con las artes. Este último que has mencionado es de esos regalos que te da la vida en un puesto que no mereces. La condecoración es el fruto de un trabajo de hace muchísimos años, de una apuesta, cuando todavía no se había inventado el concepto de responsabilidad social corporativa. Nuestra fábrica tenía dos instituciones muy curiosas. Una parte es un museo de moneda, timbre, grabados, que procede de donaciones de quien fueran grabadores reales o escultores del rey Carlos III, que a su fallecimiento donaron sus fondos a la Casa de la Moneda. Y con eso se montó una exposición, pero ya es en los tiempos más recientes, en los años 40, cuando se funda el museo con los fondos, se ordena y se considera un museo de la red de museos nacionales, ¿no? Como tú bien dices, es un museo que tiene una colección única. No hay muchos museos de moneda, y he visitado algunos, con el volumen de fondos tan especial como el que nosotros tenemos, de moneda andalusí, por ejemplo, de moneda arcaica, por supuesto, toda la historia de la peseta, desde 1800 y pico hasta nuestros días, hasta el año 2002, cuando desapareció del sistema monetario español, y ahora con el euro. Pero además hay grabados, y luego se añade otra particularidad, que es que en la fábrica, para poder entrar a trabajar, una de las vías de acceso a los talleres era una escuela de aprendices. Era la forma de aprender, ¿no? Te ponías al lado de un maestro artesano para grabado, para acuñar moneda, y aprendías. Y esa era la forma de ingreso. Con el tiempo, esa escuela de aprendices desapareció porque el acceso a la función pública, como tú bien sabes, ahora es mérito, capacidad, transparencia y punto, y abierto a todo el mundo, ¿no? Pero de allí surgió el que los trabajadores más cualificados de la fábrica, junto con profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha, concretamente de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, pensaron que dilapidar todo ese conocimiento era una pena y que por qué no sacaban un título propio de posgrado. Sacaron primero un título propio para aprender diseño gráfico y grabado tradicional, y este año hemos conseguido, de la mano de la universidad, por supuesto, que se convierta en un título universitario que da acceso al doctorado, y entonces con nosotros estudian gratuitamente 16 alumnos cada promoción, que vienen de Latinoamérica, de España o de Europa, cualquiera que tenga el grado
en Bellas Artes, puede estudiar con Qué nosotros. bonito. Y tenemos alumnos de Kazajstán, de México, de Perú, por supuesto de toda España. No son necesariamente ni madrileños ni de Cuenca, son gente que estudia allí y están durante 2 años, sacan un Qué título de bonito. máster y se convierten en nuestros expertos y algunos se quedan a trabajar, porque ¿dónde aprendes tú a hacer grabado a buril, en piedra o a diseñar un billete? Solo así podríamos Seguro. mantener el talento que se necesita. Pues a ver, para acabar, volvemos al principio, a la lotería. Sí. Cuéntanos un poquito cómo ha sido este acto del miércoles por la mañana y luego nos saludamos después de esta entrevista súper didáctica. Mira, la lotería nosotros empezamos a fabricarla muy temprano porque en el mes de junio ya empieza a venderse lotería en la campaña de verano, ¿no? Bueno, todo el año estamos haciendo la lotería de todas las semanas, pero la campaña de Navidad se empieza muy pronto, ¿no? Y en junio ya empiezan a entregarse, pero el pistoletazo de salida se da el día que aparece el anuncio de loterías. Y como decía Jesús Huerta, el presidente de Loterías esta mañana, es casi como la inauguración de la Navidad. Ya sabemos que la Navidad está a la vuelta de la Ya esquina ha empezado. porque ya están las luces en la ciudad y la lotería en todas partes. Y ha sido muy bonito porque nosotros somos el centro donde antes se hacía el sorteo de la lotería, ahora sabes que es en el Teatro Real, pero seguimos conservando el bombo de respaldo. Viene un notario, hace pruebas por si fallara el otro por algún motivo, poder seguir haciendo el sorteo. Se haría Y lo en harían en vuestra nuestra casa. fábrica, lo harían en nuestra fábrica. Y entonces, eso es una cosa, pero lo de esta mañana es que vienen los medios de comunicación, los creativos y el presidente de Loterías, invitados Qué por maravilla. a ver el anuncio. Y tengo que confesarte que a mí cada año me gustan más, pero el de hoy he estado muy entretenida todo el rato y al final llorando a moco tendido. O sea, Ah, qué no bonito. puedo decir nada más. Pues No os lo perdáis. Isabel Valdecabres, directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, gracias. Gracias. Yo creo que hemos aprendido mucho, mucho. Y, por cierto, vamos a aprovechar para daros suerte con la lotería, que ganáis todos. Ya, imposible. Chao.